Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva entrevista del ciclo La Administración Pública en otros textos. En las anteriores entrevistas hicimos un pasaje por textos distintos que hablan de la gestión pública y hoy vamos a proponer un nuevo giro. Ese giro que proponemos es un giro cinematográfico, que entendemos que es un texto también, y para poder llevarlo adelante, bueno, contamos con la ayuda de Daniela Pereira, que es integrante de la Nave de los Sueños, que es licenciada en comunicación y que ha sido compañera de aquí de la Universidad de General Sarmiento, quien ha facilitado la posibilidad de hacer un puente con quien es nuestro invitado y director de la película sobre la que va a girar esta conversación, que es Ezequiel Radusky. Hola, Ezequiel. Hola, ¿cómo están? Que es Planta Permanente. ¿Hace mucho que trabaja acá? Sí, hace 33 años. Lucha, buen día. ¿Qué hay para comer hoy? Mira, con puré. Gracias. Quiero que sepan también que nadie va a perder su trabajo. Yo vine a hacer lo que hay que hacer. Este es nuestro comedor. ¿Cómo es posible una cosa así que exista? ¿Qué va a pasar con el comedor? No podemos tener un espacio en esas condiciones, en el edificio. ¿Qué te queda claro? Hablando primero del contexto en el que fue pensada la película, en cómo surgió la idea de la película, el contexto de la realización, primero de la idea y después de la realización. Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la iniciativa, Dani, y por hacer el contacto. Estoy muy contento de estar acá. Me parece que está muy bueno que las películas puedan... Nada, la larga vida de las películas, ¿no? Y esto que puedan seguir sirviendo, ¿no? Para muchos ámbitos. Y el ámbito de la educación es un ámbito que es fundamental para relacionar con el cine. Y bueno, los contextos son contextos muy diferentes. Son el contexto de la idea y el contexto del momento de la realización son el de la idea, de alguna manera concluye en el 2014. O sea, se escribe en el 2014 y se filma en el 2019. Pasó un gobierno entero en el medio, digamos, y un cambio de gobierno muy particular. Y de alguna manera la idea, al menos en mí, nunca vienen como de una sola cosa, sino me gusta mucho trabajar con la tríada, digamos, ¿no? Ha sido medio una casualidad que ha pasado en esto y a partir de esa casualidad lo he empezado a implementar a la hora de trabajar de acá en adelante y siempre recomiendo que se haga eso. El contexto histórico en el momento en el que a mí me empieza a surgir la necesidad de hablar de lo que, entre otras cosas, habla la película, que tiene que ver para mí con la idea del un resurgimiento del desclasado, de la figura del desclasado, ¿no? De gente de la misma clase o peleándose entre ellas. Tiene mucho que ver con el momento histórico que para mí en Argentina estaba ocurriendo en el fines del 2014, que pasó, que se vio muy fuerte en la época de la ley de matrimonio igualitario también, y como ese arco histórico en donde las clases medias, que claramente habían ascendido en su forma de vida, así como las clases más bajas, cuando las clases medias empiezan a detestar que el ascenso de la clase baja, a mí me empezó a generar una cosa muy triste, ¿no? Como decía, no, esto no puede estar pasando, ¿por qué está pasando? No puede estar pasando, pero estaba pasando, y yo dije, de esto siento que tengo que hablar, no sabía muy bien cómo, porque tampoco tenía ganas de... Ya había trabajado una historia de mi primera película, Los Dueños, ya había trabajado algo sobre la lucha de clases más convencional, te diría,
que es la de patrones versus peones o peones versus patrones, o la lucha o la relación de clase, más que nada, prefiero hablar de relación. Y durante el rodaje de Los Dueños, que eso es 2012, cuando vi la forma de trato que tenían los patrones con los peones y de algún modo la adoración que tenían los peones con los patrones, que a su vez lo hacían vivir en unos lugares que eran imposibles de creer pero sin embargo vivían ahí, y como el agradecimiento y todo eso, acá hay algo muy extra, acá hay algo raro, ¿no? Entonces ahí empezó como la semilla. Después fueron pasando esas cosas y de alguna manera, bueno, pasa esto, ¿no? Empiezo a analizar esta cuestión. Y dije, me interesa hablar de la relación de clase o de la lucha de clase, pero interclase. Porque una teoría que empecé a pensar dije, ¿por qué siempre terminamos perdiendo los trabajadores frente a los oligarcas, ¿no? Como por decirlo, por llevarlo a conceptos más bien icónicos. Yo decía, hay algo en la idea del desclasado que hace que nosotros salgamos a esa batalla con un tiro en el pie. Nosotros mismos nos peleamos entre nosotros y en un momento queremos salir a batallar, pero esa interna entre la clase media y baja, o entre la clase baja y más baja, hace que siempre terminamos debilitados frente a las clases más altas, que como siempre terminan arreglándose en algún punto, ¿no? Como siempre terminan, o sea, lo de lavar los trapitos adentro lo saben hacer. Entonces, yo decía, para mí, tengo ganas de hacer algo que pueda dejar documentado eso, como para que nos sirva como ejemplo, para que nos podamos ver y decir, no sé, paremos con esto. Bueno, en el mismo momento en donde está pasando eso, dejemos como una de las partes de la tríada. En el mismo momento que estaba pasando eso, estreno Los Dueños, en codirección con Agustín Toscano, mi socio de toda la vida, con quien habíamos hecho teatro, y estrenamos una película en Tucumán, filmada en Tucumán, con todos actores tucumanos, sí con técnicos mixtos con Buenos Aires y demás, pero estrenamos en Cannes. O sea, saltamos de Tucumán. Ninguna película en la historia del cine tucumano fue a Cannes. Como fue una cosa que rompió todos los techos, o sea, nadie había hecho nada tan fuerte y nada, toda esa... Fue muy impresionante toda la semana mientras nosotros estábamos allá, en la Semana de la Crítica, ganamos una mención especial, todos los días tapa de diario en Tucumán, era como un revuelo, una cosa impactante. Eso me da la posibilidad a mí de conocer varios festivales de todo el mundo, chiquitos, grandes, todo. Y como yo trabajaba en la dirección de medios audiovisuales en ese momento, organizando el festival, digo, bueno, ahora voy a aprovechar, voy a ver cómo se arman los festivales para luego, cuando me toque volver a Tucumán para armar el festival, a ver qué le podemos mejorar, qué sé yo. Bueno, pasó un año de festivales, vuelvo, yo iba y volvía, trabajaba y me iba, trabajaba y me iba. Cuando vuelvo propongo que había que hacer como una especie de organigrama y demás, y organizarnos y que las personas tengan responsabilidades, que no cruzar responsabilidades todo el tiempo, que era una cosa que hacía el jefe que tenía en ese momento. Vos te daban, vos trabajabas tenía un mes trabajando con todos los invitados, y al mes vos ya habías hecho todas las llamadas, ya te mandaban el mail con no sé qué, y llegaba el lunes y decía, bueno, ahora vos te encargás de los invitados y vos pasás a voucher. Y vos tenías que empezar de nuevo con todos los invitados y todo terminaba saliendo. Bueno, propongo eso y propongo la idea del director artístico y del productor artístico y del director del festival. Entonces digo, vos jefe, director del festival, yo director artístico y mi compañera productora artística. Y de ahí todo organigrama, ¿no? Uh-huh. Todos dicen que sí, pero a las 2 semanas, como yo era el director artístico, todos tenían que responder de algún modo a mí y a mi compañera. Y ahí empieza a haber una fricción loca, porque mis compañeros no decían, pero ¿por qué tenemos que nosotros hablar con él si somos todos lo mismo? Está bien, pero la idea del festival, bueno, no sé qué, bueno. Empieza a haber una fricción de ese tipo y el jefe le empieza a decir, vos haces lo que yo te digo, no lo que te dice él. Eso me entero después. Y
mis compañeros, y a mí mi jefe me decía, hacé que hagan lo que vos le decís. Entonces yo iba y le decía, hacé, y mis compañeros estaban ahí. Entonces empezó a hacer un cruce que no paraba de friccionar, no paraba. Nada, en un momento nos hemos cruzado con mi jefe, nos cagamos reputeando, y me voy, pego un portazo y me voy, y ahí renuncio, digamos, a este trabajo. Y ninguno de mis compañeros salta a favor mío, a pesar de que todos me llamaban y me decían, obviamente vos tenés razón. Y para mí fue un dolor como dije, qué loco. En ese momento fue un dolor y estaba muy enojado. Esa es una de las patas. Y ahí, en ese mes de licencia, escribo, me sale la película. Se escribe. Pero falta una parte del triángulo, que es la historia de una señora que en mi trabajo nos traía la comida de la casa, y en un momento todos le decíamos, Marta, vos tenés que poner un bar ahí en ese lugar que está ahí abandonado. Real. Le pide permiso al jefe, el jefe le termina dando a dedo, y algunos de los empleados se quejaban por eso, como que estaban todos medio embolados, a qué cometa le habrá dado, no sé qué. Nosotros le tenemos que dejar de comprar comida porque la señora que cocinaba en su casa y que era ella su propia empleada, digamos, cocinaba riquísimo. Cuando pasa y sube un peldaño de la categoría, se pasa a ser cajera y la pone a cocinar una changuita. Entonces dije, y la changuita cocinaba pésimo. Y bueno, después le terminan cerrando el bar, bueno, por queja de los empleados, bueno, y se arma, y ahí se reflejan toda esta cuestión se empieza a reflejar en esas tres historias. Bueno, y ahí Ruc sale. Pero todo esto era en un contexto provincial, en Tucumán, de un gobierno peronista, con un modo de operar la política peronista de provincia, que es muy específico, digamos. Yo escribo, y yo, muy enojado con mis compañeros, escribo la historia de Lila sola, sin amigos. O sea, que Marcela sea amiga de Lila pasa recién en la versión número 8 del guión. O sea, pasa 2 años después, literalmente, por la idea de mi tutor de guión, Gonzalo Delgado, un uruguayo maestro de maestros, que me dijo, para que esta película le rompa el corazón a la gente, todo eso que pasa, toda esa pelea que tiene que ser porque 2 amigas de toda la vida, casi hermanas, se peleen por eso. Y ahí le rompe el corazón a todas las personas. Si no, sí, va a ser una cosa más intelectual, pero no va a doler tanto. Pero ¿cómo se te ocurrió el título? Pensando en que eso es una jerga también, es una lengua, ¿no? Es la lengua de la gestión pública, planta permanente. Uno diría, bueno, un botánico diría planta permanente, claro. Es una plantita que está perenne, sí. No sé cómo se dice. ¿Cómo se te ocurrió? ¿En quién pensabas cuando dijiste voy a hacer o pensar que este es el título de la película, ¿no? ¿Para quién? ¿Para qué público? Y si vos lo tenías eso pensado de arranque o si fue algo que surgió después, porque si era de arranque, ¿qué condicionamientos te puso en el guión, en la construcción del guión? Pensar voy a hablar en una lengua que entiende una parte y no es universal. Mira, en el caso de esta película, porque Los Dueños no apareció así de fácil el nombre, el nombre se le ocurre a la tía de socio, ni siquiera a nosotros tenemos otro, no se llama La Desgracia y la Propiedad Privada, era como claro, era demasiado. Eso es para Binder, ¿qué crees? Entonces la tía le da Toscano le da el guión para que lea la tía Susa, y la lee y dice, bueno, pero al final, ¿quiénes son los dueños? Esto se tendría que llamar Los Dueños, y me llaman ese boludo, se tienen que llamar Los Dueños, tiene razón. Bueno, pongamos Los Dueños, subtítulo, La Desgracia y la Propiedad Privada. Sí, nos han dicho los productores, sí va a quedar ese subtítulo. Bueno, en cambio en esta, el nombre estaba primero que nada, planta permanente. ¿Por qué? Hay algo que me olvidé de comentar en el bloque anterior. El peor momento en donde, por lo menos en cultura de Tucumán, en el peor momento que entre los empleados se sacaban los ojos,
es a fin de año cuando se hacen las recategorizaciones. Ahí era como una cosa, un pasilleo, donde, claro, estaban todos los que querían pasar a tránsito, están todos los contratados que estaban hace 10 años contratados, bueno, querían pasar a transitorio, entonces ahí surgía, todo el mundo empezaba a mostrar los dientes muy fuertes, digamos, ¿no? Estaban los que se jubilaban, entonces habían unas vacantes de planta y ahí se ponía muy picante todo. Entonces, un poco esa situación a mí me llevó a decir, claro, esta película es cantado, planta permanente. Claro, después me empezó a pasar esto, que es como decíamos, che, claro, pero planta permanente se entiende acá. Yo empecé a hacer como un sondeo con amigos que viven afuera, que yo me decían, sí, es distinto el mercado laboral en otros países. Nadie, el concepto de lo que pasa también cuando alguien entra a la planta permanente, en algunos casos, que es para mí polémico, que tiene que ver con que vos ponele, rendís muy bien mientras no lo sos. Cuando entras, caes, que es un poco como esta señora que cocinaba y cuando ya tienes un negocio baja la calidad. Bueno, ese fenómeno que también es real en muchos casos, listo, a mí ya no me puede correr nadie, ahora no hago un choto, que también pasa, no pasa tanto en otros lugares, no pasa, o sea, como yo investigando, no pasa tanto, se llama de otra manera. También en otros lugares, los mercados laborales, la gente no tiene ganas de trabajar 30 años en lo mismo, como que se renuncian, como que acá uno dice, renuncié a una planta permanente, ni loco, jamás, no lo hago, de ninguna manera. Es como llegar a un punto, ¿no? Y he probado otros nombres, uno que se llama La Ordenanza, como de la señora que limpia, no me acuerdo si había cuál otro más probado, y en un momento ponemos planta permanente. Había gente que leía esto que has dicho hace un rato, con la idea como de la planta, de una planta, y la permanencia de la planta, ¿no? De como el estado vegetativo, claro, el estado vegetal. Que también se lo podía leer un poco así, pero afuera la película se tradujo como The Lunch Room, digamos, como la cantina. El comedor, digamos, claro. El comedor. Hubo un festival en Rumania que era hermoso, el póster que habían armado y le pusieron cantina. Ni siquiera la cantina, porque allá no se usa el artículo. Entonces le pusieron cantina y me escribe Gonzalo Delgado y me dice, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros ponerle cantina a secas? Y una foto de la vieja con unos cuchillos atrás y decía cantina. Era bello, sí. Hubiese sido, la verdad, tal vez hubiese sido un nombre mejor para todo, pero al mismo tiempo para Argentina estaba bien que se llame Planta Permanente, y también es una película muy para Argentina también, no sé, al final cuando estábamos viendo dónde estrenarla y no había entrado a los festivales que al principio queríamos y estaban disputándoselo, habían unos que estaban esperando a la contestar, uno de Tribeca y otro de no sé dónde, y Mar del Plata. Y en el momento estábamos ahí, y un amigo, me acuerdo tomando un vino con un amigo, Federico Orio, con quien yo vivía en ese momento, me dice, boludo, tenés que estrenar Mar del Plata. Acaban de perder el balotaje, o sea, como que acaban de perder las elecciones, está todo el fervor y la esperanza de que se vayan, estaba todo, había mucha cosa, ¿no? Con todo esto. Y claro, cuando estrenamos fue increíble porque en Mar del Plata es un festival al que va mucha gente de Mar del Plata y muchos empleados. Y al ser una película que hablaba sobre la administración pública, han ido todos los empleados de la administración pública de Mar del Plata, estaban llenas las 3 funciones, estalladas. Y antes que entremos, colgaron sin que nos demos cuenta, obviamente, colgaron unos carteles que iban desde el techo del auditorio hasta abajo que decía Vidal pase a planta permanente, pase a planta permanente. Parecía como que lo habíamos armado nosotros y nada que ver. Y después cuando termina la primera función y sale la vieja, la Lili, salimos, aplausos, salimos, afuera la estaban esperando cual Sofía Lorenz, todos los empleos públicos. Sí, ovación, llorando, diciendo, por fin hablan de nosotros.
nunca nos hemos visto. O sea, aplaudían durante la película. Ujú. Cuando daban los discursos la directora o no sé qué, o decía cosas, aplaudieron, le insultaban. Era muy loco lo que pasa, el fenómeno que pasaba también. Y ahí creo que, por eso digo, creo que era mejor que se llame Planta Permanente y que golpee como tiene que golpear y nada. Parece que... ¿Y no te generó ninguna pregunta respecto, porque digo, está claro que es Argentina? Yo recién me acordaba de una película que acá, una comedia italiana que apareció como Yo no renuncio, que no sé cuál era el título, de un empleo municipal. Un burgués, ¿no es un burgués pequeño? No. No, es una película reciente, más contemporánea a la tuya, y el personaje siempre hablaba y tenía ahí un mentor, y hablaba del puesto fijo. Sí. ¿No? Y decía, yo no renuncio porque había logrado el puesto fijo, era un empleado municipal. Era una comedia, era un tono de comedia que no es Sí. el tono de tu película. No, era más comedia, o sea, tenía más humor, pero ese humor no lo logré trasladar a... O sea, si bien tiene algo, pero no logré... O sea, hay algo del humor para mí que es bien site-specific, digamos, de algún modo, y que en Tucumán muchas escenas, las escenas de oficina, muchas cosas tenían mucho de la picardía del humor tucumano en algún punto, que los dueños lo tienen y está ahí, se lo ve. Y ese a mí se me da, y qué sé yo, y estaba ahí, ¿no? Como todas las charlas de oficina con los compañeros, los chistes, bueno. Y cuando la tuve que trasladar a La Plata rápidamente, por esto que Tucumán decidió no apoyar, nada, costó, digamos, como lograr que el platense entre en la tónica y en la chispa y en la picardía. Entonces se transformó en una película más así. De todos modos, la dureza del final era lo mismo. Así que... Y sí hay, ponele, en Italia hay mucha cuestión con lo de la planta permanente, con lo de entrar a trabajar en el Estado. Y la Feli estuvo en un festival en Taormina, estuvo ahí en Italia también. Pero justo fue en la pandemia, entonces no pude ir, más allá de conocer los lugares espectaculares. A mí me encanta ver qué le pasa al público. Eso es algo de lo más lindo que tienen los festivales, en donde vos podés estar ahí, entrar en contacto con el público y escuchás qué han leído. Hay una tríada central de la película conformada por los tres personajes femeninos, las tres actrices que, digamos, son el núcleo de la historia, ¿no? Vos hablás al comienzo de esta pelea entre pares, ¿no? Pero aparece también, en este caso, una funcionaria. Recordando que una de las actrices protagonistas es Rosario Blefari, que fue su última película, una multiartista, ¿no? Pero bueno, parecía interesante recorrer un poco esa idea de la presencia tan fuerte de lo femenino en la película y de cómo los personajes masculinos parece que son como una especie de coro que está en muy segundo plano, incluso personajes que son como menesterosos, digamos, ¿no? Como no están completos, mientras que estos tres personajes son los que marcan un poco el ritmo de la película, ¿no? Sí, el triángulo que se termina armando entre ellas tres, Verónica Perrota, que hace de la directora, una actriz uruguaya fenomenal, que también me la recomienda Gonzalo Delgado. Es decir, Gonzalo Delgado pues, es un genio. Liliana Juárez, que es Lila, y Marcela, que fue Rosario Blefari. Bueno, está bueno. Rosario, la película fue escrita principalmente para la Lili. O sea, yo la escribo para ella en particular. De hecho, antes de decidir escribirle la película, yo estaba por empezar a ensayar una obra de teatro con ella sobre mi madre. Y
y sobre mi mamá tenía una relación muy particular con el portero de mi edificio. Él la recuidaba, era un chango, la recuidaba, qué sé yo, pues mi mamá falleció en el 2008. Y entonces me interesaba hacer una obra de teatro sobre eso, y quería que la Lili haga mi vieja. Y en un momento cuando estaba en Mar del Plata, en el 2014, presentando Los Dueños, veo una película de Bong Joon-ho que se llama Madre, que es muy hermosa la película, y escucho en la conferencia que él le había escrito a la actriz esa y que fue muy lindo el proceso de escribir una película para una actriz y de hacer todo el trabajo de ir escribiendo y hablándolo con ella. Y la hablé por teléfono cuando salí de la conferencia, le digo vieja, yo a la Lili le digo vieja como a mi mamá. Digo, vieja, le digo, se suspende la obra. No, Chabelo, ¿por qué? No sé qué. Le digo, porque te voy a escribir una película. Ah, bueno. Mejor. Bueno, escribo la película y cuando ya me mudo a Buenos Aires, un día le digo a Rosario si me la quería leer como amiga. Y me dice, dale. La lee y me dice, che, yo quiero participar de esta película, me encanta el de lo que habla, quiero, yo no quería que haga de la directora porque era medio parecido al personaje que había hecho en Los Dueños. Digo, che, pero lo que pasa es que no sé si otra vez vas a hacer, no, yo quiero hacer de Marcela, que si bien ya tenía el nombre, era un personaje que sí, efectivamente al final la denunciaba y perdía todo, pero aparecía 2 minutos. Digo, pero bueno, aparece 2 minutos. Me dice, escribilo bien. Porque no puede ser que aparezca 2 minutos la persona que define la película. Escribirla desde el principio, hace que haga bien el recorrido y lo hago yo. Tienes razón. Y ahí te juro, me he vuelto a mi casa y empezó a escribir la versión 2 ya con Marcela traída hacia el principio. Y Vero aparece al final y fue muy espectacular. Fue muy rápido el proceso con ella porque es una actriz muy profesional, muy nerd, así, y ha sido muy lindo poder trabajar con ella como otro estilo de actuación que yo no, con las otras dos yo ya tenía una forma de trabajar, y con ella era más, nada, respetaba los textos, tal piel de la letra, me ha hecho valorizarme como dramaturgo, como escritor de textos, digamos, ¿no? Como de diálogo. Y se transforma en una tríada de mujeres. En realidad, inicialmente no era una mujer, era un varón, el director. Era un varón del peronismo provincial, digamos. Pero me pasaban 2 cosas. Por un lado, me pasaba que me pesaba mucho la idea de que la llegada de esta nueva chiquita y que empieza a generar una idea de una cuestión de abuso o de cuestiones sexuales que circulen por la película, no me interesaba abordar. A mí me parece que en las películas no se puede querer abordar todos los temas, digamos, ¿no? Como me parecía que no quería que juegue, pero bueno. Al mismo tiempo, como cuando había escrito la primera versión, estaba medio enojado con algunos varones de ahí, de donde yo me había ido, tenía ganas de tener un par de varones medio ahí para pegarle un poco con la película. Finalmente ese enojo se ha ido disipando, fui entendiendo que mis compañeros no me han apoyado porque también su trabajo depende de que se comporten bien, entonces, nada, como... Lo entendí todo. Yo entiendo todo, no mentira. Y ocurre que en el proceso de la reescritura, bueno, gana el macrismo, y en paralelo empieza a levantarse la ola verde y el protagonismo de las mujeres empieza a ser muy poderoso. Y así como han habido mujeres muy importantes dentro de los movimientos nacionales y populares que a mí me interpelan y que han hablado y han trabajado mucho en todo esto, también tengo el recuerdo del día de escuchar el discurso de la Los Penato y emocionarme. Digo, como decirla, ¿cómo puede haber dicho así? ¿Cómo puede haber cerrado así la sesión? Una mina que para mí,
por otro lado, no me gusta nada todo su otro perfil, pero bueno, dije, está bueno que haya, o sea, que la bondad y la maldad y todo eso que esté en todos lados, digamos, ¿no? Como... Y la bondad y la maldad entre mil comillas, ¿no? Como qué es lo malo y qué es lo bueno, pero... entonces, nada, como que ahí... Y después aparece después la hija de la hija de Marcela y después aparece la sobrina. Y de pronto eran a la película la movilizaban las 5 mujeres y después está la secretaria de la cosa. Y todos los personajes como que hacían funcionar las cosas eran... Y todos los varones, y sí, se iban desdibujando, pero también era un momento en donde la sensación que vivíamos los varones era más o menos así medio rara, era como... Nada, había que reencontrarse ahí, ¿no? Que creo que se sigue en un proceso de distintos ya, me parece que ya se han acomodado muchas cosas en algún sentido, pero era un momento en donde me parecía que el protagonismo del varón y que se había corrido, y sí realmente en ese momento me parecía que las mujeres estaban haciendo como una demostración de que ante determinadas situaciones la unión tenía que ser como sea, digamos, ¿no? Sin embargo, en la película esta unión no estaba pudiendo ser como sea. Porque también es muy difícil para las clases populares mantenerse unidos cuando el golpe que te está pegando el oligarca, vuelvo a nombrar esa palabra, te la da, ¿no? Como estos procesos son estos procesos como el que estamos viendo en este momento, como un poco el macrismo, son momentos muy difíciles que descolocan mucho a las sociedades, me parece a mí. Pero sí, en esta historia los varones están en esa. Son esos personajes. Y también hay una cuestión que a mí sí me interesaba, sí tenía ganas de trabajar en esta película, que tenía como... Mi vieja ha sido una mujer a la que le han pasado varias cosas por ser como crédula en algún punto, por ser como buena, como la Lila de la película, por creer mucho en... Le han prestado guita, o sea, como que sí hay elementos que le han pasado en algún punto, y sí también ha habido una cierta malicia, entre comillas, de un varón en particular que le contagió una enfermedad por la que murió. Entonces como que sí había algo en donde me parecía que estaba bueno también, y no era de agenda el tema, porque en el 2014 ni se hablaba de la Hora Verde, pero yo sí quería hablar de las, como que las desventuras, una desventura en una mujer me parece como bastante más potente, es mucho más fuerte. Luego ahora se ha puesto medio de agenda. Ahora si escribí sobre mujeres medio de agenda. Pero en ese momento no. Los personajes femeninos siento que tienen algo. No es de mejor o peor. No se trata de que es mejor o peor. Pero hay algo que creo que puede lograr sensibilizar más. O al menos a mí me sensibiliza más, ¿no? No sé si he pensado que eso seguro ahora. Pero sí, más o menos por ahí. ¿Y qué pasó en términos de recepción con esas cuestiones, digamos? ¿Y qué pasa inclusive hoy, digamos, siendo una película que se estrenó en 2019 y que en una de esas había ciertas temáticas que en ese momento estaban en boga, bueno, cierto contexto social, político y demás? Digamos, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasa ahora? Y, digo, esta es un poco más general, pero ¿cómo sentís vos esta función que puede llegar a tener el cine de generar esta identificación, ¿no es cierto? Y esta emoción que un poco nos contabas con lo que pasó con la película en Mar del Plata. Mirá, yo he hecho un trabajo, me he ocupado mucho de cómo nivelar esto, porque tampoco quería ser como
tipo un aliado, vivan las mujeres, no sé, como tampoco servía eso, digamos, ¿no? Como tampoco me interesa en nunca trabajar así. Entonces sí he trabajado mucho, pedí asistente de dirección mujer, hablaba mucho con mi productora Georgina Messiano. Rosario era un tipo de feminista que no era una feminista más extrema, si se quiere. Me ocupaba mucho de hablar con amigas o qué sé yo, sí, que tengan, sí ha habido amigas más como, no, como, está machirulo, machirulo, como de ese tipo, que, ¿por qué haces que dos mujeres se peleen? ¿Por qué? Claro, la típica que las mujeres se pelean. Y eso sí me aprendían una alarma y entonces decía, bueno, si esto está pasando mientras la estoy contando, puede pasar después. Entonces sí he trabajado mucho en ir nivelando. Sin embargo, siempre tenía como la preocupación así y Ana Berard, que fue la asistente de dirección, me decía, amigo, tranquilo, me decía, como está en el punto justo y nosotros no te vamos a dejar también que te vaya ni para un lado ni para el otro. Tranquilo. Y ahí eso es muy bueno, pero eso sí ha sido, para mí para hablar de ciertos, es importante rodearte de la gente indicada para hablar de ciertos temas. Sí. Y no hubo, de verdad, ese punto nunca o sea, sí llama la atención que sean mujeres las que motorizan, pero la respuesta es porque en ese momento la lucha más importante que estaba ocurriendo durante el macrismo la llevaron adelante las mujeres. Y era una cosa que estaba pasando en ese momento. Todas las demás luchas han quedado... Las marchas, yo ya vivía acá, las marchas, yo nunca he visto un tipo de marcha tan impactantes como las de la ley del aborto. Era increíble, realmente era un festival. Sí. Vos andabas por las calles, cruzabas con gente, de pronto un escenario, fiesta por acá, fiesta por allá, un movimiento, eran como una cosa realmente muy fuerte, digamos, que ninguna organización política la ha logrado hacer nunca de esa manera, digamos, que sean... Entonces me parece que que sí era coyuntural, digamos, también, el hecho de que al movimiento de la película las lleven estas tres. Digamos. Sí, es eso, me parece que termina siendo un poco eso, ¿no? La lectura de que la historia finalmente, bueno, la protagonizan, por supuesto, pero la mueven. Y la desarrollan tres mujeres, ¿no? Digo, estamos muy acostumbrados a ver hombres protagonistas, esta la figura del director, ¿no es cierto? Y acá son ellas tres las que, bueno, para un lado, para el otro, con peleas, con discusiones o como sea, pero que mueven esta historia. Sí, y sí. Los Dueños también hay una protagonista mujer muy potente, sí, disruptiva totalmente, que no logra lo que quisiera lograr sobre esa idea. También en muchas conversaciones de varones se dice, las mujeres podrían estar con quien quieran, ponele, es una conversación muy de varón, que las tenemos, que las podemos llegar a tener, y en este caso hay una cuestión de ella que se engancha con su peón y que él le dice que no, y esa era una de las premisas principales. La premisa principal de esa película era la patrona se enamora de su peón y el peón la rechaza. Hay un conflicto que nunca va a tener solución, por lo tanto, eso te genera mucho drama, digamos, ¿no? Me parece que está bueno. Es como, y después ya capaz que sí me meto a escribir, bueno, en el universo masculino a ver qué pasa, digamos. A mí, respecto de esto, se me ocurre que se puede abrir una ventanita más. Porque yo me noté que decías credulidad haciendo referencia a esa cuestión más autobiográfica en relación a tu mamá y demás. Pero yo relacionaba esto de la credulidad con algo que está siempre muy asociado a lo femenino, que es la idea de la sensibilidad, de una cierta sensibilidad. Y es una película, Planta Permanente, que habla sobre trabajo, procesos de trabajo, cuestiones que están ligadas al modo de reproducción de la vida de cada quien, ¿no?
pero que lo hace también incorporando algunos elementos de sensibilidad que ocurren en un espacio que habitualmente no está pensado como un espacio donde circulan sensibilidades. No sé si no está actuado, está vivido así, pero no siempre está pensado, escrito, y eso está muy presente en la película y lo ponen los personajes femeninos ¿no? En todos los tonos, en términos de agresión, en términos de amor, de amistad, de bronca, de alegría, ¿no? Eso está todo. Digo, yo sé que ahora está el planteo de nuevas masculinidades y demás, y que la sensibilidad no es un patrimonio solamente femenino, pero habitualmente está pensado así. Y digo, me parece que es una entrada, y lo relacionado con esto que vos decías de la credulidad, de dónde sacaste algunas ideas, porque digo, está muy presente y es algo que sirve para pensar también a la gestión pública y a esos espacios públicos de gestión como lugares donde también hay que tener un ojo puesto en esas cuestiones, ¿no? Que no son cuestiones menores, digamos, ¿no? No, porque aparte son espacios en donde yo tenía una compañera que tenía que llevar, no tenía con quién dejar los hijos, las tenía la hija esperando 2 horas ahí en la oficina cuando salían temprano de la escuela, como tipo, son lugares donde uno arma familia. Vos vivís yo trabajaba 5 horas por día, son 25 horas semanales, son 250 más, porque son 2 años, bueno, 250, bueno, un montón de horas. Son más horas que a veces que estás con algunos amigos. O sea, pasás un montón de cosas. Y sí, yo tenía un montón de compañeras mujeres con quienes hemos vivido un montón de cosas pasadas. O sea, separado en el medio, no sé qué, y el cobijo estaba y me han llevado, me ayuda, te ayuda. Es como que hay algo ahí, y sí, es verdad, lo que comentábamos hace un rato afuera del aire, que hay muchas mujeres trabajando en la administración pública, más quizás que varones, o en cargos administrativos más, varones también por ahí están más limpios, no sé cómo hacen otras cosas, pero y sí, por supuesto que cuando se quejan de la administración pública, yo siempre les digo, sin nosotros, porque yo soy empleo público, ya no estoy ejerciendo, pero he trabajado mucho, sin nosotros no funcionan los países. Entonces, lavate la boca antes de hablar. Opinás si querés, o preguntá cómo sería, pero hay que cuidarse un poco de lo que se habla, de lo que pasa ahí, porque hay muy poca sensibilidad desde la sociedad para ver el valor que significa eso. ¿Que es un lugar estanco? No, un lugar estanco. Los países son, nada se mueve tanto. La idea de que todo se tiene que estar moviendo así es una idea falsa que nos hacen creer que ahora estamos todo el tiempo mirando el teléfono, rolando, y como si la vida tendría que pasar así. Y la vida pasa más así, digamos. Todos los personajes de tu película saben lo que pasa ahí, ¿no? Saben distintas cosas, pero todos saben algo. En algún sentido, lo que dice la funcionaria es cierto, aunque ella intenta, ¿no? Llevarlo para su molino, pero de alguna manera también la película habla de eso, ¿no? Del saber que anda dando vueltas en esos espacios, ¿no? Sí. Sí. El discurso de bienvenida, o sea, su discurso inicial, que después dice ni sabía lo que iba a decir, o sea, ha sido lo primero que se me ocurría, ¿no? Como le baja el precio después. Claro, ¿no? Como ella, mira, la otra diciendo, qué espectacular lo que ha dicho, señora, qué inspirador. Ni sabía lo que estaba por decir, como bueno. Pero sí, nuevamente, coyuntura, o sea, yo creo que un funcionario peronista no apuntaría por ese lado a lo que dice, digamos. Iniciaría su discurso con otra cosa. No hablando de que ustedes son mis jefes, como que hay otra demagogia, si se quiere, que es la del discurso arengador del peronismo, digamos. O sea,
Ese era muy particular de este tipo de marketing y de forma de presentarse que tenía el macrismo, digamos. Que es ridículo. El marido le dice, sí que ustedes son los jefes. ¿Qué es eso? Digamos, es muy... pero bueno, hay gente que compra, digamos, ¿no? Y claro que todos saben algo, digamos, como que todos sabemos algo. Y ella al ir descubriendo, y de hecho ella da ese discurso e inmediatamente empieza a hacer todo lo contrario a lo que dice en el discurso, o sea, todo su recorrido y todas las promesas que hacen no se cumplen, ni una, que fue un modo de operar y que es muy distinto a lo que hace el peronismo. El peronismo, no digo que cumple todo, que hace todo perfecto, porque para nada, pero en general no promete tanto y hace, que eso es muy digamos, de las bases de Perón, ¿no? Por el contrario, este tipo de gobierno como está ahora o el de Macri decían, o sea, Macri decía no voy a sacar el fútbol para todo, al otro día sacar el fútbol para todo, o sea, no voy a sacar la ley de medio, al otro día sacar, o sea, como que todo lo que decía que no iba a hacer era como que ya en un momento era como, bueno, lo que diga que no es que sí, digamos, como... ahora, sí pasa eso que vos vas descubriendo cómo todos tienen algo que decir en relación a lo que pasa, todos están incómodos con algo en relación a lo que pasa, a lo que uno vive. Todos dicen, viste, hay un momento que uno dice, sí, yo le dije al director anterior que acá se llovía en la biblioteca y no hizo nada, entonces le demanda. Todos al principio tratan de ver si pueden lograr que el nuevo que llega corrija los errores que siempre dijo que estaban no sé qué. Por ahí nunca pasan otras cosas. Todos saben que no es correcto como le dicen, ya sabemos que no está bien que estemos comiendo acá donde se corta la madera, pero tampoco a dónde vamos ahí. Bueno, den un lugar mejor, no nos saquen. Digamos, todos saben, pero es que es algo que todos sabemos también. Y hay cosas que, viste, que eso es raro, pero si hay cosas que todos sabemos que pasan, pero que no son fáciles de modificar. Y para mí hay veces que en vez de bajar la línea moral de qué está bien y qué está mal, para mí mejor, o al menos con esta película lo que yo pretendía hacer, pero me parece que es lo que pretendo hacer con las películas que siga haciendo, es mejor poner sobre la mesa esas cuestiones y dejar a ver cómo rebota entre cada uno. Es mejor que generen la conversación sobre eso y que nos haga pensar cómo hacer a tratar de plantear una solución. Que eso es lo que, de alguna manera, la directora viene a intentar hacer. Solucionar una cosa según su forma de ver. Y al final, no solo no soluciona, sino que encima termina siendo como lo que suelen criticar de los otros, ¿no? Como el arreglo y no sé qué. Al final termina, ¿no? Como entrando un familiar de ella, como... Bueno, eso me parece que está bueno a mí me parece que está bueno que quede ahí, que quede como... Esta película sí termina siendo como un testimonio, o al menos ese era un objetivo, para que pase lo que ha pasado el otro día, que una señora marcaba las cosas que a ella le parecían que estaban mal, que marque la tarjeta para que la amiga entre, no sé qué, para que a partir de eso vos podás hablar de lo otro. O sea, para que se arme un debate entre esa señora y otra señora y se genere el debate. Ponele que sí está mal eso, pero también está mal esto otro. ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo corregimos lo otro? Sí, como... Y ahí hay dos cuestiones que además, insistiendo con lo que hablábamos antes de lo femenino, que marca como si fuese un estilo de dirección, que son los recorridos, ¿no? Esas escenas que
que vos mostrás, donde salen casi como en una formación, como una Sí, especie sí. de escolta, ¿no? Que también ahí trasunta una idea de lo que es la dirección, la conducción, ¿no? Está esa escena donde ella recibe a la gente y después está Cuando es recibida. los recorridos estos, ¿no? Para ir a ver, para ir a conversar. Un estilo que tiene que ver con la presencia, ¿no? Tener la presencia. Yo pensaba, ahí en la película está eso muy marcado y al mismo tiempo, ¿cómo mostrás en esta dirección, en este ministerio, los espacios, cómo se ocupan los espacios en estos lugares, ¿no? Los distintos lugares que van pasando y tiene a la cantina, ¿no? A ese espacio que primero es como una especie de lugar de guarda, de Sí. depósito, y que funciona como un lugar donde la gente se junta para comer, y después donde se establece, donde se monta, digamos, el comedor. Que también ahí hay algo que a veces no está tan valorizado cuando uno mira estos espacios de gestión pública, que es el manejo propio del espacio, de los lugares, ¿no? Y que no sé si ahí en particular para vos significaba algo, ¿no? Porque yo veía una cosa medio paradojal, es el Ministerio de Obras Públicas y tiene, digamos, un montón de cosas arrumbadas, ¿no? Tiradas ahí. Bueno, Sergio le dice en un momento, ¿se creen que porque acá somos obras públicas pueden tirar todas las porquerías para que nosotros las arreglemos, digamos? Al mismo tiempo donde es la cantina, no la cantina, el comedor, que ellos le dicen comedor a lo que tenían en un lugar para cortar madera, que bueno, evidentemente no está funcionando tanto porque, o sea, no está habiendo tanta obra pública quizá, o sí. Luego arman las oficinas en una biblioteca que está abandonada, como que sí hay algo de eso que a mí me parecía muy particular de los lugares donde yo trabajaba, de cómo se iban, al ingresar más empleados, en vez de hacer nuevos edificios o de llevar a la gente a un edificio para que trabajen más cómodo, no, agarraban y hacían unos cubículos más chiquitos, dividido con un Durlock, y acá era una oficina y había una puerta por abajo que vos entrabas por abajo del piso, no sé qué, y era como, se va armando como una cosa así. Me acuerdo, en un momento estaban en los programas de los de los espacios Inca, logran en Tucumán poner el espacio Inca, pero en vez de construir, o sea, tenían ahí un teatro abandonado en Mercedes, un teatro de Mercedes Sosa, que ahora, en vez de hacer que una de las salas se ocupe para hacer un cine, que solo sea un cine y que la plata y todo lo que daba el Inca que se lo use para poner la pantalla, y que el Estado provincial ponga butacas de cine, que tengan la espalda, que vos puedas ver una película de 2 horas. No, han ido y la han metido al cine, lo han metido en un teatro, donde ensayaba el Teatro Estable, y han usado la plata para mejorarlas, han pedido la plata para las butacas para mejorarlas de teatro, que son unas con una espaldita así, entonces tenía que ver películas solo de 1 hora, a la 1:30 ya estaba con la hernia de disco acá, ¿entendés? Y voy a decir, no lo critico, bueno, ponele, eso sí critico, eso sí me parece que no está bueno, que eso está malo. Pero para mí, mostrar la disfuncionalidad espacial, de vuelta, como te decía anteriormente, me parece que está bueno para que surjan todas estas conversaciones y digamos, no, qué loco. ¿De qué manera este tipo de cosas se podrían evitar, mejorar? Para mí es muy importante. O sea, para mí mostrar todo esto del empleo público, de la administración pública, que además, como hablamos en el auto hace un rato, en las provincias es el empleo por excelencia. Entonces, si es un espacio donde vos pasás tanto tiempo, en donde vos necesitas mejores condiciones, tener menos condiciones, solo tener un sueldo, ponerle fijo, esa sería
Entonces, pero no tenés buenas condiciones edilicias, no tenés, y encima se pretende que funcionen espectacular y bien, y no, hay algo por algún lado. O sea, o los tratás mejor, o los formás mejor, o sea, hay cosas que mejorar para que esto mejore, digamos. Entonces, y si no las vemos, si no se las muestra, porque también, viste, que es como medio mala palabra dentro de los gobiernos hablar de lo que no estaría funcionando bien, no importa el gobierno que sea. Y eso sí se repite, eso es una línea. Entonces, sí me parece que algo de lo espacial, es lo espacial en ese sentido es muy gráfico, digamos, es muy, se ve, bueno, de hecho en la película se ve cuando está todo hecho un desastre, luego cuando está mejorado, que es notablemente mejor, obviamente, valga la redundancia. Y ahí, hablando de lo de las mujeres, traigo de vuelta, hay algo que no sé si han fijado, que la directora, cada cosa que pasa, le dice, yo sé, Sergio, que como que, esto es idea de ustedes, Sergio, no son las chicas, como, siempre cree que es el chabón. El hombre. Y luego dice, no, yo no tengo nada que ver. Y es una mina la que lo encara al chabón creyendo que él y que la otra ni la mira, o sea, tarda. Y la ningunea hasta el final, hasta cuando inauguran la cantina, no la deja decir el discurso, como, como que hay algo de eso, y también me parecía que estaba bueno que uno de los personajes femeninos que lleva la cosa sea así con lo femenino y con lo masculino, ¿no? Como me parecía que eso también está bueno que exista, digamos. Y ahí hay algo que pasa al final también, en relación con eso. Exacto, ¿no? en relación con eso. Termina ganando un vago y con el otro flaco y se van las dos y que termina ella abrazada con el escribano y los tres, como así, bueno. Ahí digamos, para ponerse en línea con un sociólogo francés, que ahora no me voy a acordar el nombre. François Dubet. Él dice, bueno, ahí mostrás cómo se resuelve, digamos, dos problemas o dos regímenes de desigualdad, que es el de desigualdad de clases, si querés, entre estas señoras que vienen tirando el carro para armar su cantina y este concesionario, pero además la desigualdad, en todo caso, en términos de género, ¿no? Porque contrasta mucho que en toda la película aparecen ahí en el final esos dos dueños de la concesión, que son varones y que son los que ganan, digamos, y estaba como medio cantado que era lo que iba a pasar. Y ahí no hay sororidad, no hay nada. Una mujer que también lo hay, digamos, como, bueno, es así. Sí, logra eso. Y logra eso, ese final que sí, que es un mazazo al mismo tiempo. Digo, marcando eso que vos decías en el comienzo, de tu intención de mostrar cómo se dan cierto tipo de relaciones de clases, si querés, dentro de una estructura como esta de gestión pública, pero además también las relaciones entre géneros, digamos, en este caso, operadas por una mujer, en este caso la directora, ¿no? Lleva ese camino, ella en un momento dice, yo los escuché, ¿no? Porque es como un discurso complementario al ustedes saben, ustedes son los jefes, yo los escuché, y el final de la historia, ¿no? Los escuchó, pero... Yo los escuché. ¿Y qué pasa con el cine y lo público? Estamos ahora en un momento también en que todo lo que es el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, está muy cuestionado, este funcionamiento, cómo funciona este organismo y demás. ¿Qué pasa entonces en ese vínculo? ¿Por qué, sin embargo, y más allá de estas críticas que se puedan hacer, es necesario tener una política pública que tenga que ver, que promueva y que fomente el cine nacional? Como venimos diciendo, ¿no? Sin administración pública no existen los países. Entonces, si vos querés tener un país que no exista, que no sea una nación, que no tenga esa fuerza de nación, tenga ese valor simbólico y político, tenés que romper la administración pública.
Y bueno, parte de romper uno de los pedazos importantes que se está rompiendo, se está tratando de terminar de romper, es el instituto, es el Inca. El problema es que si no hay políticas públicas en un país, si no hay políticas, podemos hablar concretamente del cine, si no hay políticas públicas relacionadas al cine, va a ser muy sesgada va a ser muy sesgado, muy chiquito, va a ser muy poquito el material artístico, simbólico que va a salir al mundo y hacia adentro de representación simbólica, ¿no? Nacional. Y cuando es poquito, siempre se sabe que cuando es poquito, los que tienen más plata son los que pueden hacerlo. Y cuando son los que tienen más plata los que pueden hacerlo, en general tienen un sesgo ideológico que es el que va a representar. Entonces ahí se pierde para todos lados, digamos, ¿no? No hay pluralidad de voces, no hay manera de que haya nuevos talentos, porque si es poquito, te tiene que agarrar un productor que esté dispuesto a poner la plata, y si hay poquito, te van a decir, bueno, como hay poquito, tenemos que asegurarnos que hayan gente, actores y actrices del Star System, si no, no va a vender. Si hay poquito, se busca solo vender. Y los fomentos artísticos no se pueden pensar en la venta únicamente. El fomento artístico tiene que tener todas las aristas, no solo una o dos. Entonces, la destrucción al Inca es una destrucción absolutamente, es una búsqueda de ruptura ideológica. Quieren golpear en un lugar en donde, que además es un lugar que tiene un reconocimiento muy fuerte internacional, desde donde se ha comunicado mucho de las cosas positivas y de las cosas negativas que pasan en este país. Es un cine muy reconocido, pero estéticamente, ni siquiera solo por las historias, sino por cómo, por las historias, o sea, sí por las historias que cuenta, por el cómo las cuenta, en qué cuenta, ¿no? ¿Qué contamos? Eso es algo que es inspirador en otros países, nos llaman para ser jurado en un montón de lugares, como tipo, no es, interesa nuestra mirada, ¿no? Yo hace poco he sido jurado en un concurso en Colombia, y si vieran de algún modo no quiero decir retraso, pero la palabra sí sería, en relación a algunos temas, ¿no? Es impactante en relación a cuestiones de género, en relación a todo eso, en relación a de diversidad sexual, o de cuestiones indígenas, están como mucho más atrás que nosotros. Entonces, claro, nos llaman de jurado para que podamos ver, para que podamos analizar sobre eso. Y todo eso, que yo sea cineasta hoy, tiene que ver solo y únicamente con que existía un Inca, porque no, mi mamá era maestra jardinera, mi papá trabajaba, y un trabajador, o sea, no había manera. Yo no estudié cine, estudié teatro, mi recorrido lo he empezado con el Instituto Nacional del Teatro, otro instituto que fomenta y que genera movimiento artístico. Ahora, con todo esto que estoy diciendo, también sí creo que está bueno hacer, que es como sector entender que, aparte, que podemos mejorar muchas cuestiones en relación a la administración, en relación, no sé si tanto de la administración, sino en el fomento, en cómo repartir. A veces se piensa que por dar como un poco como un poquito para mucho, como que haya cantidad, todas esas cosas sí las podemos
charlar, las podemos mejorar y el sector del cine es un sector que está muy presente siempre. Como que en sí nos retroalimentamos y nos retroregulamos, nos autorregulamos. Y esa intención está latente, se está trabajando en una propuesta de una nueva ley en donde sí se busca como de algún modo ordenar, se busca realmente ampliar y decir, ok, había políticas federales, sí desde el discurso, no tanto desde lo presupuestario. Bueno, una forma de mejorar es poner la tarasca, repartirla más para las provincias, no un poquito, más. Si no, nunca va a salir, ¿no? Como, bueno, hay cosas, los guionistas no tenían posibilidad de presentarse solos si no eran, bueno, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero bueno, la situación actual no es óptima para nada, es negativa totalmente y hay que esperar, pero hay que mantenerse unidos. O sea, es algo que sí está pasando ahora y que sí me parece que es destacable, ya sea por el horror o por lo que fuera, pero bueno, si nos une el horror, hay que agarrarse. Y cuando termine el horror, hay que agarrarse más fuerte para no soltarse, ¿viste? Porque si nos soltamos cuando termine el horror, cagamos, todo al pedo, digamos. Pero si se logra ahí, en este momento sí realmente históricamente hay un momento histórico donde están casi todas las asociaciones, por lo menos de acá, más importantes, trabajando juntas, ciertas diferencias, se ha logrado entender de que las diferencias las podemos tener y las vamos a tener, pero hay una cierta base que sin esa base no vamos a poder nada, ¿no? Entonces, eso es lo más positivo que logro encontrar y me abrazo mucho a eso. Por eso, y nada, me parece que es por ahí, ¿no? Porque ahora no vamos a cambiar, esto no va a cambiar. Por más que vayamos a abrazar al Inca, por más que vayamos a tirar una bengala no sé dónde, no va a cambiar. Tienen un plan, lo están ejecutando, han intentado, primero han intentado cerrarlo, no lo han logrado cerrar, yo creo, no entiendo muy bien por qué, no entiendo por qué no lo cierran directamente. Evidentemente se han dado cuenta que hay algunas cosas que sí están buenas. Y que les sirve. Que les sirve, y bueno, ahora vamos a ver cuán real es con estos concursos que están sacando, si realmente hacen lo que ellos consideran que está mejor, a ver qué pasa. El tema es que en esto que están haciendo van a cerrar empresas, o sea, muchas empresas productoras están al borde de la quiebra. Claro. Digamos, realmente va a quedar parada muy poca gente, que después va a costar mucho recuperar, pero no hay manera, o sea, de pararlos. Si no lo podemos parar contra los jubilados. Sí. Como, pero bueno, yo pienso que es por el lado de esto. Yo creo que esto se lo hace cambiando la ley. No hay otra manera de como estaba tampoco iba a seguir, o sea, sí, qué sé yo, pero como estaba tampoco iba a ser mucho mejor. Digamos. Sí, claramente se viene ya hablando desde hace unos años con toda la presencia de las plataformas y bueno, eso cómo se regula, cómo aporta, cómo y demás, digamos, está claro que había que hacer un cambio y igual estoy pensando también esto que vos decís de la fuerza en esas de las asociaciones que fueron también las que en su momento consiguieron la quinta vía digital para el documental, digamos, entonces hay como una historia que avala que el sector audiovisual puede conseguir esos cambios en pos de una mejora, ¿no? Y nos tenemos que están las plataformas y es para estar. Entonces, ¿qué es mejor? Decir, no, pero nosotros no, que no. Bueno, a ver, están, bueno, que aporten y que aparte, ¿cómo entramos ahí? O cómo producimos también un poco para producir como nos gusta, pero sabiendo que también tienen que entrar ahí, porque obviamente, si no, no se va a trabajar. Como, entonces, hay que... Para mí sí es importante, así como está la quinta vía, así como está el cine más comercial, bueno,
¿qué es todo lo que hay? Bueno, es todo esto. Bien, hay un poco para acá, con diferencias, fomentar más lo que necesita más, ayudar de otra manera a lo que necesita menos. Bueno, pero es la manera, digamos. Y negar la existencia de algo es ser como inmaduro políticamente. Es como decir, si cierro los ojos no deja de estar el incendio ahí, está ahí, digamos. Quema igual. Bueno, para cerrar, recomendando que busquen Planta Permanente en Movie y en Cinear. Cinear, ¿no? que es la plataforma del instituto también donde se ve cine argentino. Y ahí van a encontrarse con Planta Permanente y van a disfrutar de una excelente película, agradeciéndole a Daniela el contacto y la presencia. Las últimas palabras son de Ezequiel. ¿Qué aprendiste? Está muy claro a lo largo de esta entrevista de dónde sacaste los materiales, cómo lo fuiste trabajando. ¿Qué aprendiste de la realización de Planta Permanente? ¿Qué cosa te queda así como...? Ha sido... me quedó... Aprendí a que yo escribía muy para filmar en Tucumán y mi idea era de que sean todos los mismos actores de Los Dueños y qué sé yo, por lo que pasó, que ya conté, no se pudo filmar allá y estaba muy angustiado, me dolía mucho, fue muy doloroso ese proceso, ese corto proceso de cambiar de un lado a otro, pero cuando la película se terminó y se estrenó, dije, no, mira, sí puedo, digamos, sí se puede. Si la historia, si el guión, si la historia es poderosa, si los elementos tienen todo esto que veníamos hablando, ¿no? Como pueden rebotar para cualquier lado, pueden identificar a cualquiera, pueden romper cualquier corazón, pueden generar un debate. Me acuerdo en un momento hice un debate con una rama de ATE, del sindicato, y habían unos cuantos que estaban felices por el macrismo y unos bancaban a la directora y otros la odiaban a la directora. Que se haya generado un debate así, cuando vos tenés una buena historia escrita, te tomó mucho tiempo, no sé, al menos a mí me gusta tomar mucho tiempo, a otros les sale más fácil, pero cuando vos realmente lo que vas a contar es poderoso, después dirigirla se da, es posible, digamos. Entonces, en ese sentido me he dado cuenta filmándola esta, ¿no? En particular. Casi te diría que eso es lo que más, digamos, a nivel como súper personal, ¿no? A nivel súper personal. Y bueno, nada, me parece que nada, quiero agradecerles yo a ustedes por esta invitación. Para mí es muy importante que las personas, que los estudiantes y las estudiantes vean las películas, que este tipo de diálogos se puedan dar tanto desde lo teórico como desde lo práctico, que puedan escuchar a algún director o directora hablando de cómo son los procesos, que sepan que los procesos son muy deformes, que son muy personales, son deformes, tienen un método, pero cada uno también va armando su método, pero que también en las universidades se vean las películas que se hacen en Argentina con estas temáticas, que está buenísimo, que algo que se hace en otros países mucho y que hay mucho público, porque se ve desde la formación, ven películas, usan el cine para formar, digamos. Entonces me parece que está buenísimo cómo han logrado encontrar este giro en un ciclo de entrevistas relacionadas a textos que hayan tomado como un texto de una película, porque son textos. Siempre, yo leo mucho, pero me gustaría leer más. Si leyera todo lo que veo de película, leería miles de libros, pero bueno, a veces uno lee también una forma de adquirir, de leer, es una forma de leer, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, gracias y espero que a los chicos que vean esto les sirva y también si la ven después de ver esta charla, capaz que le van a encontrar un montón más de cositas. Bueno, gracias por la película y por estar acá.